¿Sabíais que cada día que pasa se crean 1 millón de nuevas páginas web en Internet? 1 millón. Y que entre todos nosotros nos enviamos más de 20.000 millones de correos electrónicos al día. Es que es una auténtica locura, es una barbaridad. Y bueno, con el tema de las redes sociales y de WhatsApp todavía es peor. La última cifra que escuché de WhatsApp es que nos intercambiamos más de 30.000 millones de mensajes al día. Y aparte de todo esto, están pues, los medios de comunicación. Ya solamente la prensa digital, los periódicos online publican cada día, cada 24 horas, más de 1.000 millones de noticias en Internet. Entonces, bueno, la cantidad de datos que estamos generando los seres humanos es brutal, es bestial. Nunca antes habíamos sido capaces de generar tanta información, tantos datos. De hecho, ya hay mucha gente que habla pues, de contaminación informativa e incluso de economía de la atención, ¿no? Si representamos en una gráfica cuáles son la cantidad de datos que hemos generado los seres humanos, vemos que dibuja una curva claramente exponencial, ¿vale? Y de hecho, desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad hasta el año 2005, habíamos sido capaces de generar entre toda la humanidad solo 5 exabytes de información. Digo solo porque un exabyte son 1.000 millones de gigas. El caso es que ahora esa información se genera cada 2 días, cada 48 horas, ¿vale? Y por tanto, todo el software que teníamos antes para procesarla, los programas, las bases de datos tradicionales, que son software de los años 90 con actualizaciones, pues no fue capaz de mover todos estos datos y fue necesario crear una serie de tecnologías, llamadas las tecnologías de Big Data, que nos permiten, pues eso, procesar cantidades tan masivas de datos. Aparte del Big Data, tenemos otra cosa que es el Open Data. El Open Data, los datos abiertos, que no es una tecnología, sino que más bien es una filosofía. Una filosofía que lo que pretende es que la mayor cantidad de datos posible esté publicada de manera abierta, libre, sin restricciones de patentes ni de copyrights. Entonces es un movimiento parecido pues, al del software libre o al del código abierto, y ha surgido un poquito pues, debido a la presión popular a que haya una mayor transparencia en las administraciones, ¿no? De hecho, la mayor parte de los países occidentales, los gobiernos pues, ya han publicado bases de datos Open Data. Estas son, por ejemplo, las URLs, en el caso de España. Y lo bueno de este movimiento es que no afecta únicamente a países, a gobiernos de países, sino que también administraciones más locales, como autonomías o como municipios, también pueden publicar sus propias bases de datos Open Data. Aparte, está el Linked Data. El Linked Data, datos enlazados, surge dentro del marco general de la web semántica y lo que pretende es que definir una serie de formatos estándares para que se pueda intercambiar información entre sí, pues organizaciones y administraciones, ¿no? Es como una manera para poder integrar bases de datos que en un principio estaban inconexas y que se pueda hacer de una manera rápida y sencilla. Por ejemplo, imaginaos una base de datos de una empresa de Brasil con una base de datos de una administración en Japón. Bueno, pues que se haga lo más rápido posible, ¿no? Bien. Bueno, pues sumando, vemos que tenemos más datos que nunca, vemos que tenemos las tecnologías para procesarlos y que hace apenas unos años, 4 o 5 años igual ya no las había. Vemos que tenemos pues unos estándares que nos permiten integrar rápidamente esas bases de datos. Y aparte, tenemos una filosofía, una invitación a utilizar muchos de esos datos de manera libre, abierta, gratuita. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿estamos ante una oportunidad? Y nosotros pensamos que sí. Y como somos un equipo de ingenieros informáticos, nos hemos puesto a desarrollar una tecnología para aprovecharla. Entonces, nuestra tecnología lo que hace es conectarse a distintas fuentes de datos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Wikipedia, Eurostat. Y se descargan los datos para integrarlos dentro de una gran base de conocimiento, que precisamente es lo que pretendemos, para extraer lo mejor de esos datos. Entonces, nuestra tecnología tiene varios módulos, pero quizá uno de los más importantes, uno de los pilares de nuestra tecnología, son los robots extractores de información. Que, bueno, son de dos tipos, los robots integradores, que los hemos representado ahí como si fuera un perro, y los robots semánticos, que los hemos representado como una personita, ¿no? Los robots integradores se encargan, pues eso, de conectarse a las distintas fuentes de datos, copiar la información y traérnosla a nosotros. Mientras que los robots semánticos son un poquito más avanzados, son capaces de leer textos desestructurados, como por ejemplo un artículo de Wikipedia, o como por ejemplo una noticia de un periódico digital, y ellos mismos extraer sus propias conclusiones, por sí mismos, ¿vale? Os lo voy a contar un poquito más en detalle.
Bien, ¿cómo funcionan los robots integradores? Bueno, pues estos robots son básicamente como un navegador web. Es decir, como el Firefox, como el Chrome, como el Explorer, como el Safari. Ellos se conectan a una determinada URL, por el protocolo HTTP, y descargan los datos, nos lo traen a nosotros. Ahora mismo están monitorizando como del orden de un centenar de fuentes. A algunas le mandan peticiones pues, cada 7 días, a otra cada 24 horas, y a otras están pues, cada pocos segundos ahí, taca, 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 mirando si hay algún cambio en la fuente original. Y si hay algún cambio en los datos de esa fuente, pues directamente nos lo trasladan a nosotros, a nuestra base de conocimiento. Entonces con eso tenemos ya también nuestra base de conocimiento actualizada. ¿Y qué hacemos con toda esa información? Bien, pues con toda esa información nosotros la representamos en tablas de datos, la representamos en gráficas, la representamos en comparativas, y sobre todo nos vale pues, para aprender cosas nuevas, para descubrir cosas que no sabíamos, nos vale para extraer información de los datos, para extraer conocimiento, para extraer sabiduría, y nos vale pues, para contrastar si las cosas que nos dicen son verdad o mentira, pues simplemente cruzando información de diversas fuentes, ¿no? Y os voy a poner algunos ejemplos. Últimamente seguro que habéis oído en más de una ocasión que en España no merece la pena estudiar una carrera. No merece la pena estudiar porque debido a las altísimas tasas de paro que tenemos, pues al final los estudiantes van a acabar engrosando pues, las listas de paro, ¿no? Entonces, bueno, nosotros recurriendo a una fuente como es el Instituto Nacional de Estadística y a dos informes, uno es la EPA, la encuesta de población activa, y otro es el censo demográfico, hemos elaborado este gráfico, ¿vale? Este gráfico representa en azul el porcentaje de parados y en verde el porcentaje de ocupados. Y en el eje vertical, en el eje Y, representamos el nivel de estudios. Entonces, cuanto más abajo, analfabetos, gente sin estudios, cuanto más arriba, educación universitaria superior. Y como podréis ver, se ve perfectamente que hay una correlación entre la tasa de paro y el nivel de estudios. Es decir, cuanto más, a mayor educación, pues menor es la tasa de paro y mayor es la tasa de ocupación. Por tanto, sí que merece la pena estudiar, ¿no? Y estos son datos actualizadísimos, son del tercer trimestre de 2014. Después se podría hacer un análisis, pues, carrera a carrera, viendo si cada disciplina en concreto, pues, da estos resultados o no. Pero eso, claro, lo habría que hacer de manera mucho más detallada, ¿no? Otro ejemplo que se ha puesto mucho de moda últimamente es el tema del precio de la gasolina y el precio del petróleo, ¿no? En España, el precio de la gasolina viene determinado por 4 factores, ¿no? El primero son los impuestos, que prácticamente son la mitad, y después está el término de distribución y el término de refinado. Y por último está el precio del barril. El barril de petróleo, el que nos afecta a nosotros en España, es el barril de Brent. Entonces, como los 3 primeros términos en general se van a mantener constantes, salvo un cambio legislativo, pues el precio de la gasolina debería oscilar igual que el precio de barril de petróleo. Y eso ha sido así de manera histórica, como se ve en este gráfico, con fuentes, utilizando como fuentes el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. ¿Qué pasa? Que si hacemos zoom, en los últimos 6 meses nos encontramos con esto. En azul el precio de la gasolina y en rojo el precio del barril, ¿vale? Mientras el petróleo ha bajado pues en torno a un 50%, la gasolina ha bajado en torno a un 8%. Entonces es normal que pues las organizaciones de consumidores y los medios de comunicación pues hayan puesto el grito en el cielo para denunciar esto, ¿no? Más ejemplos. El tema de la factura de la luz, que a mí es algo que también me incomoda mucho, ¿no? Sabéis que en los últimos años, bueno, esto ha subido muchísimo, ¿no? Bueno, pues si comparamos directamente el precio de la luz en azul con el salario medio en España, que ya veis cómo ha quedado ahí congelado en rojo, pues podéis ver el descenso del poder adquisitivo que hemos tenido todos nosotros, ¿no? Y esto todavía es más sangrante si el indicador que utilizamos para hacer la comparativa es el IPC. El IPC, que antes era un indicador que más o menos iba de la mano con la subida de la luz, pues mira, ahora se ha descontrolado completamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los datos en las fuentes oficiales para que cada cual saque sus propias conclusiones. Pero bueno, dejando un poco de lado el tema reivindicativo y yendo a un plano más anecdótico, me gustaría compartir con vosotros un descubrimiento que hice, bueno, pues analizando la historia de estos dos, que aparte te convalidan la charla TED si mencionas a uno de estos. Entonces, bueno, supongo que ya conocéis la historia de las dos empresas. Fueron creadas más o menos en el año 1975. Apple la impulsó, entre otros, Steve Jobs, y Microsoft, entre otros, Bill Gates, ¿no? Entonces, las dos empresas empezaron a cotizar en el índice Nasdaq aproximadamente en el año 80. Y en el año 85, por ahí, fue expulsado Steve Jobs de su compañía.
Bien, pues entre el año 85 y el 98, que volvió Jobs a Apple, la cotización bursátil de Microsoft siempre estuvo por encima. Hasta que después, bueno, llegó de nuevo Steve Jobs y se vio cómo empezó a sacar Apple estos productos que al final lo consiguieron convertir en la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil, ¿no? Generando pues esta gráfica que es bastante curiosa. Y bueno, ya que estamos en TED Galicia, pues no podía dejar pasar la oportunidad de poner un ejemplo de esto, ¿no? Entonces, ya sabéis, Depor contra Celta en la clasificación histórica de la Liga. Ojo, lo que estamos representando en esta gráfica, en el eje Y, en el eje vertical, son los puntos acumulados solo en primera división, ¿vale? Entonces se ve clarísimamente como el Celta siempre ha estado por encima hasta el año 2009. En el año 2009 el Depor le pasa a la delantera y ahora pues hay una dura pugna entre ellos. Entonces no me he mojado. Muy bien, y esto es lo que hemos conseguido haciendo un análisis, pues representando los datos de manera longitudinal, ¿no? Con gráficas longitudinales. Pero se puede sacar unas conclusiones también muy potentes representando los datos geográficamente, ¿no? Os voy a poner un ejemplo con este mapa. Este mapa representa la densidad de población en España a nivel municipal. Las zonas que están más en rojo pues se corresponden con zonas más densamente pobladas, ¿no? Que suelen ser pues eso, ciudades o zonas del litoral que tienen una mayor densidad de población. Entonces yo aquí me gustaría plantearos una cuestión. Sabéis que el salario medio en las ciudades es mayor que en las zonas rurales. Entonces, si yo este mismo mapa represento pues, cuáles son los ingresos anuales medios, pues debería quedar más o menos un mapa igual, ¿no? Es decir, más denso en las zonas urbanas y menos denso en las zonas rurales. Bueno, pues lo hemos hecho. En este caso en verde, las zonas con verde más oscuro son las que tienen unos mayores ingresos, en este caso más de 25.000 al año, pero si comparamos los dos mapas nos encontramos con esto, con que efectivamente en la parte norte de España sí que hay esa correlación entre las zonas más pobladas y las zonas con mayores ingresos, pero en la parte sur eso se difumina mucho. ¿Vale? De hecho, ya que estamos aquí en Carballo, pues algunos de los municipios aquí de la comarca de Bergantiños tienen unos ingresos anuales medios mayores a los de algunas capitales de provincia andaluzas, ¿no? Entonces, pues bueno, son ciertas cosas que se aprecian mediante la representación de los datos, así con temas muy visuales, ¿no? Muy bien. Pues esto es lo que hemos conseguido, algunas de las cosas que se pueden hacer y que se pueden conseguir con los robots que os comentaba al principio, los robots integradores de datos. Pero os decía que teníamos otros robots, los robots semánticos, que iban un poquito más allá, eran un poquito más potentes, ¿no? Entonces estos robots ahora mismo los tenemos pues leyendo prácticamente toda la prensa digital de España. Ellos cogen y se conectan ahí a la portada del País, del Mundo, del ABC y miran las noticias. Y aparte miran, bueno, pues esta noticia está escrita a un tamaño de letra muy grande, entonces es más importante. Y aparte está arriba de todo, no está abajo en una esquina. Y aparte está escrita a 2 columnas y no está escrita a una. Y aparte tiene una longitud de no sé cuántas letras en vez de la noticia al lado que tiene la mitad. Y con toda la información que tenemos gracias a los robots integradores, somos capaces de detectar aparte, de manera automática y con mucha precisión, de qué temas está hablando la noticia, a qué personajes, a qué empresas, a qué lugares está mencionando. Entonces, gracias a esto, somos capaces de generar un informe como este. Por ejemplo, los trending topics. Los trending topics, ojo, no los trending topics de Twitter, los trending topics a nivel editorial. Esto tiene un valor muy alto, pues por ejemplo, para una redacción. Imaginaos para una redacción de un periódico que le permite saber, oye, ¿de qué otros temas están hablando? Pues los otros periódicos que yo no estoy hablando dentro de mi redacción, ¿no? Te permite detectar pues, esas carencias dentro de tu propio contenido informativo. Pero es que también permite abrir un debate filosófico muy interesante, porque rara vez coinciden los trending topics que calculamos nosotros utilizando a los medios como fuente con los trending topics de Twitter y de las redes sociales. Es un debate muy interesante porque no van ahí, los medios y las redes sociales no hablan de lo mismo. Yo he tenido debates muy profundos sobre este tema. Pero bueno, podemos sacarle más partido incluso a los datos y hacer cosas incluso bastante más potentes. Os voy a poner otro ejemplo. El análisis comparativo de cómo tratan los distintos diarios a los distintos temas de actualidad. Creo que aquí se ve bastante claro, ¿no? Los distintos diarios deportivos, en un periodo de tiempo entre octubre y marzo, en azul oscuro las noticias dedicadas al Real Madrid, en azul claro las noticias dedicadas al Barça. ¿Vale? Entonces se ve como, bueno, el Marca y el AS, bueno, pues son un poquito más del Madrid, pero bueno, más o menos.
Y sin embargo, bueno, Diario Sport y Mundo Deportivo pues son mucho más del Barça, ¿no? Estos son datos reales. Es un ejemplo banal para que entendáis cómo funciona el sistema, pero lo podemos llevar a ejemplos mucho más serios, ¿no? Como es el caso del terrorismo. Esto es un análisis bastante reciente, entre el día 9 y el día 16 de enero, con diarios generalistas de España. Entonces aquí lo que estábamos midiendo eran las noticias dedicadas a los atentados de París, de Charlie Hebdo, y a los atentados de Nigeria, de Boko Haram, ¿no? Entonces, pues quitando pues todos los bulos que se descubrieron después en internet, al margen de lo de Nigeria, se supo que al final sí que hubo bastantes más víctimas allá que acá. Sin embargo, la proporción de noticias que nos llegaron a nosotros era más o menos de una noticia de Nigeria por cada 10 de París, ¿no? Entonces, pues bueno, estas cosas ya las sabíamos antes, no es ningún descubrimiento, ya sabíamos que la información pues, nos llegaba hasta cierto punto limitada o sesgada, pero ahora tenemos herramientas que nos permiten contabilizarlo, que nos permiten medirlo, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito el resumen de lo que hacemos nosotros en la empresa. Y para finalizar me gustaría pues, responder a que es el título de mi charla, que es que hemos aprendido integrando millones de datos en Internet. Nosotros hemos aprendido, en primer lugar, que Google es una herramienta muy potente, pero que también es un arma de doble filo. Si no pasas de la primera página de resultado de búsqueda o si no eres capaz de diferenciar pues, fuentes oficiales y fiables y fidedignas de foros de Internet. ¿Vale? Y también hemos aprendido que de los datos se puede sacar información, se puede sacar conocimiento, se puede sacar sabiduría, se puede sacar poder, se pueden sacar muchísimas cosas. Pero hay una gran barrera ahora para poder acelerar mucho más este proceso y aprovecharlo mucho más, que son las islas de información. Las bases de datos privadas que por algunos intereses pues, no se abren un poquito más. Entonces, este ejemplo se ve muy claro si utilizamos un tema más elevado como es la investigación contra el cáncer, ¿no? Ahora mismo sabéis que hay muchas instituciones investigando contra el cáncer, desde universidades, grupos de investigación, laboratorios, empresas farmacéuticas. Y bueno, estas instituciones tienen sus propias bases de datos privadas y cada vez que consiguen pues, algún avance, pues directamente lo publican en alguna revista científica o directamente, pues, si tienen un estudio relevante, también lo hacen un poco público. Sin embargo, no existe un repositorio con datos estructurados en un formato homogéneo en el cual se puedan aplicar estas técnicas de inteligencia artificial, de tecnologías semánticas, de minería de datos, de Big Data, porque la existencia de ese repositorio y de esa posibilidad no nos daría probablemente la solución al cáncer, pero estoy completamente seguro de que nos daría heurísticas, pistas, para llegar a ellas lo antes posible. Esto es todo. Muchas gracias.